¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta jornada de Lancelot Medios, en este caso coorganizadas con la Gaveta Económica, una revista de periodicidad mensual y dirigida por Antonio Salazar, al cual le daré ahora la palabra para que haga una breve presentación de José Carlos. Y digo breve porque si no tendríamos que estar toda la mañana hablando de José Carlos, ¿no? Bueno, saludarles, darles la bienvenida, agradecerles la asistencia. Unas jornadas, por cierto, desarrolladas por Lancelot Medios, como decía, y en el que hemos retomado nuevamente estas después de estos años, pues bueno, todos ya archiconocidos de pandemia, ¿no? La última jornada, quiero recordar, fue la del 2019, que organizamos 2 jornadas y demás, ¿no? Una jornada, la presente, patrocinada por el área de promoción económica del Cabildo Insular de Lanzarote, y además en las que colaboran tanto los centros de arte, cultura y turismo del propio Cabildo como el propio Arrecife Gran Hotel. Agradecer tanto a la Gaveta Económica, a Antonio Salazar, como a José Carlos Francisco, pues que hayan elegido Lanzarote para hacer una presentación de su libro, su 5º libro, por cierto, y además agradecer el que lo hayan querido hacer de la mano de Lancelot Medios, ¿no? Un libro, por cierto, me acuerdo ya hace 4 o 5 años, José Carlos, que presentaste el anterior, creo que Canarias la transformación, lo presentaste aquí también. Y bueno, un 5º libro de José Carlos, que por cierto podrán adquirir a lo largo de esta jornada si lo desean. El propio Antonio Salazar se los podrá despachar e incluso firmar el autor al final de esta jornada. Sin más dilación, agradecerles nuevamente el que estén aquí y doy la palabra a Antonio Salazar, que también les hará una salutación. Muchas gracias. Señoras y señores, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Los agradecimientos casi no los quiero reiterar, pero si no lo dijera parecería que me importan menos y no es en ese sentido lo que debe suceder. Obviamente al Cabildo Insular de Lanzarote, al Arrecife Gran Hotel, a los Centros de Arte y Cultura y Turismo, a todos ustedes por estar aquí y obviamente a Lancelot, de quien como medio no puedo decir nada porque además colaboro con él y quiero seguir manteniendo la colaboración como natural. Pero sí de Javier Betancor, con quien tengo una afectuosa relación que se traduce en cosas como esta. No es la primera vez que venimos a Lanzarote a hacer algún evento y obviamente ya les adelanto, en primicia informativa, que no será la última tampoco. Bueno, dicho esto, yo efectivamente no solo soy el editor de la Gaveta Económica, sino también quien está al frente de Gaveta Ediciones, que es una editorial surgida, ya me gustaría decir que para ganar dinero, pero con los libros esto es bien complicado, a veces tenemos suerte y no perdemos, pero lo que sí tratamos por todos los medios es alentar el debate, ¿no? Somos unos apasionados del debate. A mí como editor me toca incluso apostar por libros en los que no siempre estoy de acuerdo, pero creo que aportan al momento presente cuestiones que no deberían obviarse, ¿no? Y algo de esto tiene el gran problema, no que no estoy de acuerdo, sino que tiene mucho de lo que discutir, a pesar de no ser un libro especialmente extenso. Ya les adelanto también que, contrariamente a lo que venía sucediendo, los libros a día de hoy, cuando pasan de 200 páginas, empiezan a ser muy difíciles de vender. Pero este no tiene 200, así que están invitados efectivamente a adquirirlo para llevárselo firmado por José Carlos. Y claro, hay un tema bien interesante también, que es cuando tienes que presentar a alguien, ¿no? Y uno tiende a recordar aquel sketch de Lelutier, que, saben, el presentador subía y se daba los papeles y decía, ¿qué se puede decir de fulanito que no se haya dicho ya? Claro, estaba tan agobiado que decía, ¿qué se puede decir de fulanito aunque se haya dicho ya? Porque él no tenía cómo salir del fregado en el que se había metido, ¿no? Con José Carlos Francisco es mucho más sencillo, porque todos ustedes lo conocen y eso es una gran ventaja, ¿no? Entonces yo podría irme a la parte más canónica de una presentación y acudir a su dilatado currículum, no dilatado porque empezó muy joven además, estuvo incluso en el Servicio de Estudios del Banco de España, lo cual habla bien siempre de su capacidad para la observación, ¿no? Que es, me parece, una de las principales virtudes que se puede decir de José Carlos Francisco. En la etapa más reciente ha estado presidiendo la Confederación de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, como ustedes bien saben, miembro del Comité Ejecutivo Nacional,
pero no es eso solo lo que ha hecho, ¿no? Ha pasado por la política, por tanto tiene una visión sobre ese campo que todos no somos capaces a veces de entender. También es verdad que casi siempre nos parece imposible de entender las cuestiones que tienen que ver con la política. Y luego en la parte privada, donde sigue estando al frente de su consultora Corporación 5. Así que, como bien decía Javier Betancor hace un instante, este es su quinto libro, es el primero que le editamos nosotros, espero que no sea el último, y en todos ha dejado cosas muy sugerentes sobre las que discutir. Desde apostar por Canarias como base militar, por ejemplo, ¿no? Contraviniendo buena parte del pensamiento dominante, a esta última, a hablar de cuestiones de las que yo creo que no solemos prestarle excesiva atención. Así que, a partir de ahora, lo que les pido es que sean capaces de tener la mente abierta para escuchar lo que José Carlos les tiene que decir, y creo que todos van a poder formular incluso observaciones, tienen en las mesas papel y bolígrafo para poder escribir las que consideren, para que el propio José Carlos Francisco pueda aportarnos luego su propia opinión sobre el particular. Así que, sin más dilación, con todos ustedes, José Carlos Francisco. Muy buenos días. Los agradecimientos para los patrocinadores y los organizadores del acto, si no sería imposible estar aquí, y sobre todo el agradecimiento a los asistentes, ¿no? Porque me enteré antes de ayer, me parece, que era festivo, ayer, la patrona, ¿no? Y claro, un jueves de fiesta, pues el viernes se presta el puente, ¿no? Y pensé, digo, bueno, no va a estar ni el Tato allí, me da a mí la impresión, pero qué cosa que tampoco pasa nada. O sea, si hubiéramos estado nosotros, pues también hubiéramos hecho el acto, pero viendo que hay gente importante y además algunos viejos amigos, uno ya empieza a tener una edad en la que cuando te ven te preguntan, ¿se acuerda usted de mí? Y muchas veces dices, a ver. Y después ya cuando te dicen te das cuenta, y eso me ha pasado hoy, ¿no? Que ya algunos de vosotros, yo creo que nos conocemos todos, pero claro, unos de una cosa, otros de otra, y a veces hace tanto tiempo. En fin, tanto tiempo que, como decía Antonio Salazar, este es el quinto libro. Yo escribo muchas veces cuando estoy enfadado, y yo pensé que eso era una característica mía. Digo, coño, yo debo ser un tío raro porque cuando estoy quemado y enfadado es cuando digo, coño, voy a escribir, ¿no? Y luego le he oído a escritores profesionales que les pasa lo mismo, que realmente cuando están enfadados un poco con el mundo, ¿no? Con el entorno, con cosas que no entienden, es cuando reflexionan un poco más y escriben. En este libro, quizás no tanto, porque yo empecé a escribir capítulos antes de la pandemia. Y yo escribo, como saben algunos que ya me conocen, yo escribo con un bolígrafo de estos, un pailo de estos, finito, una libreta gorda, buenísima, suecas que hay, que tengo varias, y ahí yo escribo los capítulos y escribo un tirón. Ahí yo no corrijo, bueno, a veces hago un tachón, ¿no? Pero no estoy corrigiendo en ordenador y cambiando textos y tal. Entonces yo iba escribiendo algunos capítulos y los iba dejando en el librito. Y con Antonio un día pues me dijo, oye, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No escribes y tal? Pues el último libro fue del 2013. Y bueno, estoy escribiendo un poco ahí, tengo cosas escritas. Dice, coño, déjame verlas, que yo ahora tengo una editorial y te puedo editar el libro. Y se las di a mi secretaria para que las pasara bien, y se las di a Antonio. Y Antonio lo leyó y dice, coño, aquí hay material, esto es una parte de un libro bueno y tal, tienes que escribir alguna cosa más, ponte a escribir y tal. Y al final el libro está escrito como 14 capítulos, que fue los que vio Antonio antes de la pandemia, y el resto fueron escritos durante la pandemia hasta más o menos. Yo terminé el libro cuando todavía estaba el volcán de La Palma, llevaba como, no sé, 60 días de erupción,
y ahí más o menos terminé el libro. Y menos mal que lo terminé y se lo entregué a Antonio, porque mi secretaria me dijo, don José Carlos, menos mal que usted le dio el carpetazo al libro, porque si no todavía está escribiendo nuevos capítulos, porque el del volcán lo había añadido como capítulo nuevo, entonces claro, pues imagínate con la guerra, ¿no? De Ucrania, pues estás escribiendo y no acabas nunca. Bueno, pues digo, para contextualizar, el libro termina por tanto en el año 21 y Antonio lo saca a las librerías en diciembre del año pasado, del año 21, o sea que realmente estoy haciendo esta presentación un montón de meses después, pero también es cierto que no es porque sea Lanzarote, es porque solamente presentamos el libro, Antonio, en Gran Canaria, que sí lo hicimos, y no lo hemos presentado, y esta es la segunda presentación que hacemos del libro, o sea que tampoco ni en Tenerife lo hemos presentado. No sé cómo van las ventas, porque Antonio probablemente no me quiere disgustar, pero sí os digo que no va a perder dinero. Estoy seguro que no va a perder dinero. Bueno, y también es importante cuando ya a Antonio le di las cosas y él iba entregando algún capítulo más, Antonio, que es muy... Siempre mi mujer está muy enfadado contigo, Antonio, tú no lo sabes, porque dice que nunca le aceptaste en casa ni un café ni un vaso de agua. Antonio venía por casa bueno, los fines de semana, un sábado, un domingo, cuando teníamos un rato, venía hasta una hora y pico, y repasábamos las cosas, y claro, mi mujer siempre le ofrecía algo, y Antonio parece que siempre lo denegó, nunca se tomó nada en casa, así que ve algún día por allí y dile a mi mujer que quieres de todo, porque te tiene ahí una deuda contigo. Bueno, pues Antonio me dijo un día, dice, coño, está bien el libro, pero le falta un hilo conductor, le falta algo. Son capítulos que están bien cada capítulo, pero un poco desconexos, hay que unirlos, qué es lo que tal. Y pocos días después en el Club Oliver teníamos un almuerzo con un socio de McKinsey, que es una consultora estratégica de las grandes y tal, y estábamos con dos economistas amigos, de McKinsey y yo, y él me hizo la pregunta de, pero ¿qué le pasa un poco a Canarias? ¿Cuál es el problema de Canarias? Que no... Y entonces nos quedamos pensando y yo le dije, mira, el problema que tenemos es que la renta per cápita de Canarias, desde que empezó este siglo, no ha hecho sino alejarse de la renta media española y la renta media europea. Empezamos en el 99% de la renta española, es decir, prácticamente teníamos un nivel de renta per cápita similar a los españoles, y nos hemos ido separando, poco a poco, y antes de la pandemia estábamos en el 82%. Habíamos perdido casi un punto por año respecto a la española, y desgraciadamente con la pandemia, que golpeó mucho más fuerte aquí que en la media española, por las características de la economía nuestra, nos colocamos en el 72 o 74%. Es una anomalía, yo creo que lo normal es que estemos en torno al 80%, pero en cualquier caso es una pérdida de renta muy gorda. Y España ha perdido respecto a Europa, con lo cual España pierde respecto a Europa y Canarias pierde respecto a España, con lo cual todavía se aleja más. Y ese es el título, el gran problema. Ese es el que se denomina el gran problema. Canarias se aleja de Europa. Y ahí surge el título del libro y creo que resume bien el gran problema que nosotros tenemos. El que rápidamente, porque claro, si les cuento el libro, se ahorran el leerlo, ¿no? Entonces, pero algunas ideas generales que a lo mejor hasta después nos dan para comentar y para hablar un poquito. Hay un capítulo dedicado a Canarias 1978, Canarias 2018. ¿Qué pasa ahí, no? Y hay algunas cosas sorprendentes, porque la población es la primera, la demografía, ¿no? Marca mucho qué está pasando. Entonces, en esos años pasamos de 1,2 millones de habitantes
a 2,2. Y se cumple una cosa que yo dije en el 2010 o el 2013 en uno de mis libros, en un alarde de no sé cómo llamarlo, ¿no? Yo dije, no, la ley Francisco, no, me puse el apellido, la ley Francisco, que es que cada 50 años la población en Canarias se dobla, cada 50 años. Eso se viene dando en el pasado, no tiene por qué darse en el futuro, pero se está dando, y aquí lo ven, en 40 años casi la doblamos, de 1,2 a 2,2. Ese es el primer gran cambio que se observa en esos años, pero claro, hay algunos, ha cambiado todo, pero hay algunos desde el punto de vista económico más impactantes que otros. Por ejemplo, el tema de la agricultura. O sea, la agricultura en el 78 todavía era importante, trabajaban 90.000 personas en el sector agrícola, censadas, probablemente trabajaban muchos más, pero es que ahora en el sector agrícola trabajan 20.000. Hemos pasado de 90.000 a 20.000. Es verdad que seguimos produciendo hasta más, o sea, la productividad en la agricultura ha pegado un tirón, pero lo que está claro es que la dependencia de la agricultura, de la economía canaria, no es en absoluto lo que era. Y por eso quiero comentar aquí cosas que a mí me envenenan. Estas son las cosas que me han hecho escribir los libros. Por ejemplo, cuando sale un responsable público normalmente, alguien que tiene cierto nivel, cuando nos llega la pandemia, y entonces la gran solución que da es que Canarias tiene que volver a la agricultura y que la solución pasa por volver a la agricultura, que ya se ha visto que el turismo no es la solución y que entonces tú dices, pero bueno, que no tienen pero ni idea de nada, o sea, esta gente no podría estar en ningún cargo público ni dejarlos hablar. Pues es que dice, pero vamos a ver, ¿cómo puede usted decir que la solución de Canarias está en la agricultura? Usted puede decir que la agricultura tiene capacidad de crecimiento, que hay cultivos nuevos, que hay incluso incrementos de productividad por nuevos tipos de riego, por tal, que podrían mejorar. Pero decir que la agricultura va a ser la salvación de Canarias, mire que es que la agricultura en todo el mundo occidental es una parte muy pequeña. Y en Canarias particularmente, que no llega al 2% del PIB y del empleo. Entonces, ¿cómo va a ser una cosa que es el 2% solucionarnos el otro 98%? Entonces, esas cosas te dicen, bueno, pues estamos despistados, absolutamente despistados. La industria es un caso de estudio, el caso de la industria en Canarias. Nunca hemos sido, obviamente, una zona industrializada por razones de lejanía, etcétera, que no tenemos ninguna ventaja comparativa, muy poca, pero lo que teníamos se ha ido. Recuerden aquí las conserveras, ¿no? Que era una industria, bueno, tenía su importancia, acabada. Las tabaqueras, hay una y hay alguna local pequeña y tal, y aguantando porque hay una fiscalidad favorable y, en fin, y hemos aguantado un poquito. Las litografías, que precisamente trabajaban para las tabaqueras, trabajaban para las conserveras, todo el tema de cartones y tal, pues también rompa abajo. Y el último caso, las petroleras, tuvimos, que son cosas que tampoco tenemos en cuenta, la primera refinería de España está en Canarias, en Tenerife, en Cepsa, fue la primera refinería española. Bueno, pues a base de denostarla cerraron. Y yo creo que, claro, cerraron para no abrir, obviamente, nadie va a montar una refinería en Canarias. Es decir, la actividad industrial se nos ha caído también de manera tremenda. Y obviamente hay un dato más sociológico que es importante, que es el tema de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Esa es otra, cuando decimos, no, las mujeres, y además me alegro que hay muchas aquí hoy, pues tenemos muchas, no, las mujeres que van, los derechos, vamos muy mal, no llegamos a... Cuando ves con perspectiva histórica, dices, desde el punto de vista del trabajo, la mujer la tasa de actividad, es decir, el número de mujeres que trabajan, era el 26%. O
o sea, de mujeres en edad de trabajar, en el año 78 trabajaba una cuarta parte. Actualmente trabaja el 56%. Todavía la tasa es un poco menor que la de los hombres, pero es importante. O sea que ahí se nota un cambio sociológico. Han pasado 40 años, pero a efectos de estos cambios estructurales no es tanto tiempo, y yo creo que la incorporación de la mujer y la igualdad y tal va rápido, y yo pienso que no sé, en la generación de mis hijos, que ya son grandes, pero en la de mis nietos será la generación de las mujeres. Las mujeres van a mandar por una razón muy sencilla, señores. Miren las universidades. ¿Quién está estudiando qué? ¿Y qué porcentaje de hombres y qué porcentajes de mujeres están estudiando? Miren ya las oposiciones de alto nivel en la administración, magistrados, fiscales, abogados del Estado, abogadas del Estado, etcétera, y verán el porcentaje de mujeres que están entrando. Miren las facultades de medicina, miren los MIR, para la formación de los residentes, de los especialistas, y verán la cantidad de mujeres que hay. Ya entren en los hospitales, entren en los juzgados, y aunque todavía vemos en el Supremo, son casi todos hombres, ¿no? Y es verdad, pero eso es porque son de la generación que casi todos eran hombres. Pero cuando lleguen las generaciones nuevas, el Supremo será casi todo de mujeres, porque cuando vas a los juzgados ordinarios de instrucción, etcétera, vemos más mujeres que hombres. O sea que yo creo que de nuestros nietos el mundo va a ser realmente de las mujeres, y pasar de un mundo de hombres no hace tanto a un mundo de mujeres dentro de poco es un cambio estructural, un cambio sociológico realmente sustancial. Y luego hay un tema que aquí también es importante, en las Islas Orientales, la demografía. La demografía en Canarias tiene un componente curioso. Demográficamente, la tasa de natalidad ha ido bajando. Tenemos una de las tasas, España tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, y Canarias tiene una tasa más baja que la media española, con lo cual debemos tener una de las tasas de natalidad como región más bajas del mundo. No lo he estudiado, pero seguro que tenemos de las tasas de natalidad más bajas. Sin embargo, nuestra población, Ley Francisco, aumenta el doble cada 50 años. Dice, bueno, vamos a ver, si me dices que aquí no tenemos tasa de natalidad, ¿cómo la población va a subir? La inmigración. Tenemos una inmigración que en años ha estado en 25 o 30 mil personas. Esto es un pueblo nuevo entero cada año, o sea, no es una tontería. Estamos más o menos en un 15% de población residente extranjera, que son cifras importantes, que son las cifras de países que tienen población extranjera muy grande, Estados Unidos, algunos países nórdicos, etcétera, y nosotros estamos ahí, en el 15%. Pero el tema es que no sería extraño que, según las previsiones que hay, nos pusiéramos en el año 40, 50, en el 30% de la población extranjera. Y eso sí es una cifra que no tiene mucho parangón en muchos lados, ¿no? Eso sí va a exigir retos nuevos y muy importantes. Luego hay en el libro una segunda parte que la dedico a mis viejos temas, ¿no? O sea, repito algunos de mis viejos temas. ¿Cuáles son esos temas? La vorágine legislativa. Bueno, vuelvo un poco sobre el tema de la vorágine legislativa. O sea, es imposible cumplir la ley. ¿Se acuerdan aquello que el desconocimiento de la ley no impide su cumplimiento y tal? Eso es una de las grandes tonterías que nos decimos a nosotros mismos. La ley no la conoce nadie. Los primeros, los magistrados, porque además no la pueden conocer. No la pueden conocer porque el ritmo legislativo es tan brutal que no cabe en cabeza humana. Yo siempre recuerdo una magistrada laboral joven que, cuando se hizo unos cambios muy sustanciales, le pregunté,
Y me dijo, no, no, eso no es así. ¿Cómo que no es así? Coño, claro que es así. Cambió la ley, pero ¿cuándo cambió la ley? Digo, coño, no sé, 6 meses o así que cambió la ley. Dice, pues no, yo no lo sabía. Dice, ya cuando me llegue algún juicio con un tema de eso, ya me lo estudiaré. Es decir que, pero también tiene cierto sentido que esto sea así, porque nosotros hacemos unos estudios, en la COE se hacen, del número de páginas de boletines con legislación, y es una cosa brutal. En el libro lo tienen, hay una estadística por años y tal. Bueno, pues esto, la vorágine legislativa, que algunos hemos llamado más escatológicamente la diarrea legislativa, pues continúa. Y ya saben que yo, el rollo este que yo siempre decía de que había que obligar a que cada vez que hiciéramos una ley, pues suprimiéramos dos, ¿no? Es decir, hay que romperse la cabeza para suprimir dos leyes que a lo mejor ya no tienen mucho sentido, que están subsumidas en otras, que tal, y quitarlas cuando hagamos una ley nueva, porque si no esto va aumentando el stock de leyes y cada vez es más difícil. Esto nos pasa mucho en los que hay algunos empresarios aquí, en los proyectos, cuando se hacen proyectos del tipo que sea, siempre es el problema que como la mentalidad que hay es la del no proyecto, pues siempre el que hace el informe de turno siempre encuentra alguna ley, siempre encuentra algún decreto que impide hacer algo. Después hay 7 leyes que lo permiten, pero como hay una que lo impide, aducen esa en el informe, ¿no? Entonces, este es uno de los problemas de la hiperlegislación. Ahí vuelvo, pero este es un tema recurrente que llevo con eso, la matraquilla esta, desde siempre. Otro de mis temas, los mandarines. Los mandarines dedicaba en el libro del 2010, dediqué un capítulo a ese tema, los mandarines, que son los altos funcionarios de las distintas administraciones, que son en definitiva los que permiten o no permiten hacer las cosas y por tanto son realmente los que mandan. Y bueno, pues vuelvo un poco sobre ese tema. La necesidad de la desregulación, regular menos, regular lo imprescindible, no regular absolutamente todo. Pues esto yo creo que cada vez va peor, o sea, tenemos todo regulado. Hablo de los proyectos frustrados o los proyectos durmientes, ¿no? Hay uno, yo pongo un ejemplo en el libro, porque a mí me quemó mucho, cada uno tiene su proyecto frustrado aquí, ¿no? O la mayoría, pero yo tengo uno que es bueno, tengo dos, y el histórico es en El Hierro, cuando yo estuve en el gobierno de consejero de Economía y Hacienda, años 90, tuvimos la suerte de unir a un grupo de gente que estaba la Agencia Europea del Espacio, la Agencia Española, un herreño, Cábanas, de apellido, yo creo que ya falleció, que había estado 20 o 25 años en la NASA, un ingeniero de estos de aquí, que nadie conoce, y se había ido a Estados Unidos y tal, y tenía una relevancia importante en la NASA, y se jubiló, o se prejubiló, se vino para Canarias, y me vino a ver para contarme la idea que él tenía, y se vino con los de la Agencia Europea, etcétera. En definitiva, era montar una lanzadera de satélites en El Hierro. El Hierro tiene unas condiciones excepcionales para hacerlo, y convencimos al gobierno de España, había puesto 3.000 millones de pesetas, pero eran del año 90 y pico, en el presupuesto del Estado para la lanzadera del Hierro, para empezar a mover todo. Bueno, o sea, estaba todo el mundo convencido, Europa, España, el gobierno canario, y entonces yo fui al Hierro y yo dije, coño, a lo mejor tengo suerte y en el Hierro, como esto salga bien, me van a poner una pequeña estatua. Más o menos, ¿no? Y cuando llego al Hierro, no sé, me acuerdo quiénes fuimos y tal, para anunciar este tema, había un pedazo de manifestación que estaba, yo creo, todo el Hierro manifestándose, pero contra mí, no para hacerme la estatua, sino para correrme a pedrada. Y claro, nos quedamos todos, venía alguien también del ministerio, no me acuerdo bien, y poco menos que me dijeron, pero tío, ¿a dónde nos traes? Pues sí, aquí sí. Bueno, el primero era el presidente del Cabildo, al frente de la manifestación, o sea que era un tema
institucional. Bueno, el proyecto se frustró. Eso sí, cuando el nuevo presidente del Cabildo, cuando el volcán del Hierro, ¿se acuerdan? El que fue en el mar, pues la NASA le dio la mejor foto del año a nivel mundial, se la dio la NASA una foto que recoge un satélite del volcán del Hierro y es la mejor foto del año y tal y cual. Y el presidente del Cabildo del Hierro salió diciendo, oh, qué gran premio, qué alegría, tal, estamos contentísimos y tal. Y yo les dije, digo, coño, si tanto gustan los satélites, ¿no?, para que saquen fotos y tal, ¿por qué no dejasteis montar la base de satélite? No, yo no, bueno, yo no, tal. En fin, ese es un proyecto que ahora se vuelve a retomar, pero no en el Hierro. Ahora lo están retomando una base de lanzamientos offshore, o sea, lanzar los satélites desde el mar. Pero, coño, ¿qué necesidad? Si los satélites tampoco son, ¿sabes? No es una actividad peligrosa o nada. En fin, ese no quiero enrollarme, pero como esto cada uno tiene el suyo, pues los proyectos frustrados hay montones. Las regasificadoras, que fue otro tema que yo empecé en el año 2000, y en el año 2007 ya nos aburrimos, vendimos nuestra parte y nos olvidamos del proyecto, porque los proyectos no pueden durar 30 años, porque nosotros tenemos una vida de trabajo de 40, por decir algo, o de 45, y lo que no puedes es, cuando tú tienes 55 años, empezar un proyecto que te van a decir que a lo mejor te van a dar la autorización cuando tienes 70. Dice, coño, yo no quiero hacer un proyecto para que empiece a los 70, yo quiero hacer un proyecto, verlo, que crezca, que tal, y yo disfrutarlo también. Entonces, en Canarias a veces tenemos ese problema y yo ahí en el libro pues lo comento mucho y sigo dando la lata como he dado desde... Yo en definitiva lo que digo es que hay que cambiar de paradigma. El paradigma nuestro es antiproyecto. Antiproyecto, el paradigma. Para empezar, cualquier proyecto es malo, salvo que se demuestre lo contrario. Da igual el proyecto que sea, es malo. Un hotel, malo. Unos apartamentos, peor. Una lanzadera satélite, horrible. Una carretera nueva, una regasificadora, que va, peligrosísimo. Una instalación renovable. Sí, las renovables está bien, pero claro, hay que mirarlo a ver dónde está, no sé, ahí puede haber una especie de pájaro, hay que estudiarlo bien. La Pigmelia, yo estudié la Pigmelia canariensis, uno de lo que ha sido, ha parado la Pigmelia canariensis, ha parado más proyectos en Canarias que cualquier otra cosa. Es un escarabajo que cuando era pequeño nosotros lo escachábamos, porque era el escarabajo negro ese típico nuestro y tal, y bueno, no era que tuviéramos... Bueno, pues ahora donde está el escarabajo, la Pigmelia canariensis, para cualquier cosa, ha parado ampliaciones de carreteras, ha parado instalaciones portuarias, ha parado de todo. Y después hay que trasladarlo, porque si está aquí, por aquí se amplía la carretera, hay que pagar la carretera, hay que estudiar el tema bien, pagar un proyecto a los medioambientalistas y tal para que recojan eso y pasen la colonia a otra zona, esperar que en la otra zona el escarabajo se reproduce y se desarrolla, y entonces, y solo entonces, pues podemos ampliar la carretera. Entonces, el no es socialmente superior al sí. O sea, un funcionario que informa favorablemente un tema, ¿qué intereses tendrá? El que informa no, está claro, un funcionario. Porque informó que no, dice, no, espera a ver una cosa.
Hay que cambiar el paradigma pro proyecto. El proyecto es bueno, el progreso es bueno y el desarrollo es bueno. Vamos a buscar la manera en que el proyecto se pueda hacer, pero no vamos a buscar la manera de que no se haga, porque el hacer el proyecto significa que va a haber empleo, que va a haber inversión, que van a haber impuestos, que va a haber tal, y tiene sus ventajas. Oye, si el proyecto es un disparate, pues le decimos que no y no pasa nada, pero de entrada el paradigma hay que cambiarlo, hasta que no lo cambiemos estamos muy mal. Hablo un poco de alguna paradoja, la del desempleo, esta la hemos comentado, comento incluso en el libro una anécdota de un restaurante aquí en Puerto del Carmen, que seguro que ustedes conocen muy bien, bueno, pues, es un ejemplo más, ¿no? Fui al restaurante, se come muy bien, el servicio es muy bueno, y preguntaba a todo el mundo, ¿usted de dónde es? Yo, rumana. ¿Y usted de dónde es? Lituana. Y tal. Usted no, peruano. Coño, digo, pero no hay uno de aquí. No de aquí, español. Entonces llamé a la dueña. Afortunadamente la dueña es de Lanzarote. El marido no, el marido es italiano y es el cocinero, pues está bien. Y le pregunté, digo, oye, pero ¿no tiene gente así de aquí y tal también para contratar? Que no encuentro a nadie. Dice, no encuentro a nadie. Dice, tengo una española, dice, pero no se la puedo presentar porque hoy está de baja. Y entonces esto me recordó otra anécdota que yo pongo y que da lugar a lo que llamo la gran paradoja, que Luciano Benetton, el de Benetton, que como sabéis, aparte de la ropa y tal, tiene un emporio tremendo, es buen amigo de un amigo, bueno, el que es ahora presidente de la Cámara de Tenerife, de Santiago, Santi CC. Y de vez en cuando pues viene por Tenerife. Y la última vez que vino, me dijo Santi, oye, que me voy a llevar a tal, a ver si tú conoces y tal, un restaurante allí en un hotel bueno y tal. Dice, lo voy a llevar a cenar y tal. Bueno, total que le pregunté, después, oye, ¿qué tal te fue con Luciano? Bien, ah, no, cojonudo. Dice, coño, lo que pasa es que el tío me dice que cuando estábamos comiendo, cenando, me pregunta, dice, oye, Santiago, tú no me habías dicho que aquí en Canarias hay un paro muy alto, del 20 o más por ciento. Sí, un paro, incluso algo más. Dice, oye, si eso es así, ¿por qué toda la mayoría de la gente que a mí me ha atendido en estos 2 días no son de aquí, ni son españoles? Claro, o sea, vete a explicarle el tema ahora. Ante esa pregunta, eso es lo que llamamos la gran paradoja. Explícale ahora a Luciano Benetton cómo es posible que tengamos 200 y pico mil parados, pero que los que le atienden a él son de fuera. Este es un tema que, como yo digo en el libro, todavía no lo he resuelto, a lo mejor es el próximo, tiene que ser la resolución. Y hay algunos capítulos dedicados al empresario, bueno, algunos, realmente es un capítulo, dedicado al empresario como profesión de riesgo. Yo esto lo he dicho en alguna conferencia con magistrados y me han dicho, bueno, la verdad es que tiene usted razón. Las modificaciones en su momento del Código Penal han convertido en delito lo que antes era una sanción administrativa o, en fin, de otro tipo, y ahora es delito todo. Y cuando eres empresario eres el responsable, si eres administrador, y bueno, es una profesión, no es al ser alpinista y tal, pero se debe acercar a los de Fórmula 1, ¿no? O sea, una cosa, en fin. Y hay un capítulo, yo creo que está bien, una idea que digo, oye, la economía canaria, si tuviera una misión, tuviera un propósito común, ¿no? ¿Cuál sería? Y yo creo que el propósito sería ser más europeo o ser europeo. ¿Por qué? Porque
si decimos acercar la renta per cápita a la renta española y europea, los que estamos aquí entendemos el asunto, pero la mayoría de la gente entiende quizás mejor cuando le dice, oye, tenemos que ser más europeos, tenemos que tener los estándares, acercarnos a los estándares de vida europeos. Sobre todo porque hemos estado en los años a finales de los 90, a finales del siglo pasado, principios de este, estuvimos cerca, muy cerca de esos estándares, no estábamos tan lejos y nos estamos alejando. Y el miedo que me da es que nos esté pasando, porque todo el mundo está más o menos satisfecho, incluso ahora, ¿cómo va la economía? No, no va mal, va bien y tal. No, a lo mejor no vemos bien, algunos porque son responsables públicos. Los responsables públicos que ven su perspectiva, la economía va bien. Todos los años suben el presupuesto, para el próximo año el presupuesto canario un más 10%, hay más dinero que nunca en las arcas públicas. Entonces, desde ese punto de vista, dicen, no, las cosas van bien. Eso no quiere decir que toda la economía vaya igual de bien, y mucho menos que vaya a ir igual en los próximos meses. Y decía esto por lo que hay que acercarse a los estándares, porque me parece el cuento La Rana, ¿no? Cuando tiras la rana en un caldero de agua hirviendo, la rana da un brinco y sale del caldero. Pero cuando tiras en agua tibia la rana y la metes, le das fuego, poco a poco el agua va subiendo, la rana se va acostumbrando hasta que se muere. Y esto es un poco lo que nos pasa a nosotros, como la renta per cápita no la hemos perdido en un año, sino llevamos ya 22 de tum, pues estamos como la rana, ¿eh? Llegará un momento en que tendremos una renta per cápita bajísima y bueno, no nos daremos cuenta a lo mejor cuando nos estemos muriendo. Tengo que deciros también que en los últimos datos que yo vi en una charla que vinimos aquí hace unos meses, y vine con mi gente de Corporación Cisco, y en los datos la renta per cápita más alta de Canarias está en Lanzarote. Lanzarote tiene la renta per cápita más alta de Canarias, más alta que la de Gran Canaria, más alta que la de Tenerife. Y la última parte, bueno, dedico un par de capítulos a los impuestos, cosa obviamente importante. Empiezo ya sabéis la frase de Benjamin Franklin, cuando dijo que en la vida solo había dos cosas seguras, la muerte y los impuestos. Y tenía razón, porque eso lo dijo en 1789, que la gente pagaba, en Estados Unidos pagaba un 5% de impuestos, ¿no? De media, imagínense. O sea, subiendo, y ahí seguimos, subiendo. Y lo último, decir que la tercera parte del libro está ya dedicada más un poco a la economía de lo que yo llamo el año de la máscara, que es el año 2020, ¿no? Cuando todos nos tuvimos que poner las mascarillas, ¿no? Donde el PIB bajó un 18%, decíamos un 20%, al final la última estadística que dio Contabilidad Nacional es que en Canarias bajó un 18%, la comunidad autónoma con Baleares que más impactó el cierre el cierre de la economía. Dicho de paso, no hemos recuperado todavía el nivel del año 19, no lo vamos a recuperar este año y con suerte lo recuperaremos en el segundo semestre del próximo año. Por eso cuando la gente dice, no, estamos muy bien, oiga, espera un momento, con la que hemos pasado estamos muy bien, pero que todavía no estamos ni al nivel de 2019. Bueno, poco de poner las cosas en su contexto. ¿Os acordáis? Y yo en el libro lo digo, que la teoría de la V, siempre en todo, y en economía también, hay optimistas y hay pesimistas, ¿no? Entonces los optimistas, no, la economía se cae ahora, pues claro, se cierra la economía, pero desde el momento en que se abre, la economía lo mismo que bajó sube, y por tanto es una V, ¿no? La economía. Todavía estamos esperando la V, porque bajó un 18% en el 20 y a
lo mejor el próximo año, en el segundo semestre, llegaremos a la punta, o sea que esto no es tan fácil como algunos lo veían. Y bueno, hay algo dedicado a los fondos Next Generation y que creo que también es importante. Y para terminar, porque creo que no tenemos que tener tiempo, solo deciros una cosa del volcán, ¿no? Hay un capítulo del volcán de La Palma. Ya advertía yo ahí que había que cambiar el modelo de gobernanza, que era imposible que con el modelo de Unión Europea, Estado, Comunidad Autónoma, cabildos y ayuntamientos se pudiera reconstruir La Palma. Ya en aquel momento habían 1.500 viviendas destruidas, 40 kilómetros de carretera que la lava se los había cargado, y yo ya decía que bueno, que había que montar algo, un modelo de gobernanza durante 5 o 6 años hasta reconstruir La Palma. Como sabéis, no se ha hecho ningún modelo de gobernanza nuevo, y recuerdo ahora cuando ha muerto la reina de Inglaterra, me mandaron, mi hija que está en La Palma trabajando, me mandó no sé cómo llamarlo, un meme o como se llamen ahora. Entonces viene la reina de Inglaterra y al lado viene y dice, enterró a 8 presidentes americanos, a 5 papas, vio llegar a los Beatles y los vio irse, vio construir el muro de Berlín y lo vio destruir. Dice, pero no pudo ver concluir la carretera Santa Cruz de La Palma Fuencaliente. Y es que esa carretera, yo llevo 12 años yendo a La Palma de manera un poquito más continua y tal, y de hecho últimamente más porque estoy haciendo justamente en Fuencaliente, hice un complejito ahí. Y claro, me quema desde hace 12 años pararme en la carretera 1 o 2 veces cada vez que voy y tal por las obras. La carretera lleva 12 años en obra y no ha terminado, sigue en obra. Entonces, dice, a este ritmo van a reconstruir La Palma. Entonces, bueno, pues ahí lo dejo con lo de la reina Isabel y bueno, tenemos tiempo para preguntas y para hablar un ratito. Cuando tú quieras, yo me siento aquí. Buenos días a todos. Les estaba agradeciendo su presencia aquí, sobre todo José Carlos Francisco. Tengo que felicitarle por el libro, porque ha sido de lectura muy amena y sobre todo también a mí me ha parecido muy interesante ese anexo final con esos indicadores que vienen a ayudarnos un poco a contextualizar la coyuntura económica en Canarias. Les decía que por fin, después de la pandemia, regresamos a un espacio de análisis, de reflexión y de aprendizaje mutuo y también de interacción. Por eso les recuerdo y, bueno, en este caso les animo a que participen con sus preguntas escritas y de esta manera podamos enriquecer un poquito más las observaciones que vamos a comenzar a hacer aquí. José Carlos, a mí me llama mucho la atención, dentro de la comparativa que realiza con los 2 archipiélagos nacionales, el de las Islas Afortunadas y el de Baleares, cómo precisamente, ahora que nos parecemos también mucho a ellos, no solamente en una empresa turística internacionalmente valorada, sino en políticas de control y de gestión del territorio, de carga, etcétera. Tenemos unos discursos muy parecidos, ¿no?, en esta línea también de política verde. Sin embargo, usted recuerda que en Baleares tiene una renta per cápita alta, mucho más alta que Canarias y una de las más altas también a nivel nacional. ¿A qué achaca usted estas diferencias? Hombre, yo creo que la principal diferencia de Baleares con nosotros es que ellos tienen un empresariado turístico muy potente. O sea, en Baleares están o son de propiedad balear las grandes cadenas que también están en nuestras islas, pero la propiedad es balear, el dividendo es balear. Entonces, el hecho de que esté en Baleares Riu, San Familias Baleares, o Iberostar, Meliá, yo qué sé, la cadena Princes, todos estos, pues ahí hay una diferencia muy grande. Nosotros realmente
sé, yo creo la cadena más grande es Lopezán, pero está muy tiene algunas cosas en Alemania, ahora en República Dominicana, pero fundamentalmente sigue siendo una cadena canaria, de capital canaria y de implantación canaria. Y luego quizás el grupo Martinón es el que más se internacionalizó, pero claro, no tienen el tamaño, la dimensión, la potencia de esto. Por eso yo creo que la diferencia puede estar, una de las diferencias, obviamente pueden haber más, pero una de las diferencias está ahí. Ha hablado usted, además, durante la exposición hace un ratito, de la coyuntura internacional. La verdad es que parece que nos cuesta levantar cabeza. Ha hablado del ánimo un poco del empresariado, que dentro de las dificultades va de cierta manera buscando la adaptación, pero ahora que nos están todos los indicadores y especialmente las voces políticas, no sé también a usted hasta qué punto le da importancia a esto, que nos acercamos al enfriamiento de la economía, a un invierno y un otoño durísimos, etcétera. ¿Hasta qué punto Canarias va a estar, según sus previsiones o la lectura de los datos y las circunstancias objetivas, en esa desaceleración? ¿O dependiente de la coyuntura internacional o en la oportunidad de convertirse también en refugio de inversores? Bueno, todo tiene dos caras, ¿no? Como dices, seguro. Pero en mi opinión, el invierno viene torcido. Viene torcido en Europa. Y nuestros clientes son europeos, ¿no? Básicamente. Los ingleses no lo tienen fácil. Y los alemanes... Los alemanes van a tener 500 euros, ¿no? No, por parte del gobierno. Sí, pero el alemán es muy previsor, en fin, yo no sé cómo esa previsión, aquí hay dos cosas, claro, hay gente que te dice, el optimista, volvemos lo mismo, ¿no? El optimista, ¡ay, qué bueno! Van a pasar mucho frío y les va a costar mucho la calefacción, así que van a venir en invierno a Canarias. Ese es el optimista. El pesimista, el alemán va a ver que el coste de la calefacción es mucho más alta, va a ahorrar, va a ser previsor, va a esperar hasta el último momento a ver qué pasa, ¿no? Son las dos visiones del optimista y el pesimista. Yo creo que tenemos un sector turístico tan fuerte, como dicen ahora, tan resiliente, que no, en mi opinión vamos a escapar. Yo lo que veo es que la conectividad es buena, la hemos mejorado respecto a la del 19-20, y eso está bien, el que tengamos plazas. Es verdad que si ves ahora el booking de noviembre o diciembre, la mayoría, al menos de los hoteles que yo más o menos manejo, compruebo que noviembre y diciembre tiene unas reservas todavía muy bajas, pero también es verdad que nos ha pasado lo mismo en los meses anteriores, que hemos tenido una ocupación buena, pero las reservas se producen no de última hora, pero cada vez más cerca. Esto lo tienen los datos, quienes lo tienen, una vez los oí, pero no me acuerdo de memoria, son los de Amadeus, que manejan, claro, uno maneja de tu propio hotel y tal, pero ellos manejan todos, ¿no? Y han visto cómo se va acortando claramente el plazo entre que se hace la reserva y se viene al hotel. O sea, en mi opinión, vamos a salvar los muebles, pero algo de los problemas nos van a tocar. No sé de qué manera, en qué mes, pero algo podemos sufrir. Lo que pasa que también, después de venir de un año 20 o 21 cerrado a cal y canto, a que ahora estés hablando de, bueno, me puede venir un 10% más de gente, un 10% menos, pues claro, ya las cosas son, ya el problema lo ves de otra manera. A lo mejor si no hubiéramos pasado la pandemia, estaríamos ahora nerviosísimos y montar. Sin embargo, después de la pandemia todo se relativiza y dices, bueno, pues oye, si me baja un poco. También es verdad que mi gran, esto lo sabes, ¿no? Que mi miedo, cuando todavía estábamos empezando a abrir, mi miedo era, yo decía, no, los clientes los vamos a recuperar, porque hay demanda para viajar y la gente tiene ganas de venir. Pero a ver qué pasa con los precios, a ver si entramos en una guerra de precios entre nosotros. Y la verdad
que los precios se han comportado muy bien. Los precios han subido, el cliente lo ha asumido, no ha habido guerra de precios, al revés. Soy moderadamente entre el pesimista y el optimista. Vamos a decir que yo me creo, probablemente no sea así, yo me creo un poco realista y creo que la situación va a andar en esos parámetros, aunque desde el punto de vista macroeconómico, ahora me decía Antonio que en Inglaterra algún banco de primer nivel mundial ha dicho que la inflación en Inglaterra se puede ir al 20%. Los jóvenes, no creáis que está diciendo ninguna locura. En el libro hay un capítulo que habla de los precios y la inflación. Yo me acuerdo, la inflación en los 80, principios de los 80 en España, fue del 20%. Los tipos de interés del 18%. Claro, eso para la generación un poco más joven, que ha vivido la estabilidad de precios, ¿cómo que la inflación al 20%? Pues no hace tanto, ahí estábamos, o sea que esperemos que se equivoque. ¿Qué banco era, Antonio? Goldman Sachs. Juan Carlos, una pregunta, en este caso también obligada porque el debate ha trascendido, ¿no?, el ámbito político. ¿La inflación se supera subiendo los sueldos o esto es puro marketing? Y también dentro de esos indicadores que usted incorpora en el anexo a este libro, plantea también una duda razonable sobre la capacidad administrativa que tenemos, ¿no? Capacidad, en este caso, real, incluso de esos fondos europeos que nos están transfiriendo, de poderlos materializar. Habla de un dato que a mí me parece muy relevante. Desde el 2016 hay más ingreso público que gasto. ¿A qué achaca usted esto? ¿A una estructura administrativa deficiente? ¿Qué soluciones plantearía? Vamos a ver, primer año, aquí hay enjundia, ¿no? Lo primero, los salarios y la inflación. Esto es confundir causa y efecto. El subir los salarios, quien lo plantea, es una manera de compensar el incremento de precios. O sea, todo está más caro, súbame el salario. ¿Eso acaba con la inflación? No, la reproduce. Pero no, esto no quiere decir ni que yo esté a favor de congelar los salarios ni a favor de subirlos. Ahora, lo cierto es que la inflación empobrece, y si subes los salarios, reproduces la inflación. Sí, las dos cosas son verdad y por eso está el gran problema. ¿Qué hacemos? Pues probablemente lo que hay que hacer es subir los salarios y nunca como la subida de la inflación. Va a haber una pérdida de poder adquisitivo de un par de años y a partir de ahí pues se puede recuperar algo de poder adquisitivo cuando la inflación la volvamos a estabilizar. Ya saben que el objetivo más o menos en Europa es el en torno al 2%, es una inflación que el Banco Central considera razonable, pues hasta que lleguemos a esos términos. Pero si hacemos, eso lo vivimos, yo lo viví en los años finales de los 70, sobre todo primero los 80, lo viví yo más, cuando decían, ¿cuánto sube la inflación? Por ejemplo, ahora en España un 10, pues los salarios suben un 10, se indexan a la inflación, casi que automáticamente. Claro, no había manera de pararla, ¿no? Con respecto al papel de la Administración en esto del gasto público, porque aquí en Lanzarote siempre tenemos muy claro que cuando se nos presupuestan desde el Gobierno regional pues proyectos X, todo queda muy bien sobre el papel, pero después a la hora de ver bueno, pues esa ejecución final, como usted bien dice, pasan años o décadas. ¿Hasta qué punto un destino como Lanzarote, para mejorar su competitividad, su valor, incluso su calidad de vida en renta per cápita, depende tan directamente de la administración pública? Hombre, todas las economías dependen de la administración pública, todas, porque ya en los países occidentales el nivel de la administración pública es tan grande que incluso en el más pequeño es fundamental para la economía. Y en particular hay una parte de la inversión, que es la inversión pública, que la tienen que hacer necesariamente. Hombre, podemos hacer una carretera nosotros, sí, pero que dé acceso a nuestra finca, ¿no? Pero no vamos a hacer una carretera que una un pueblo con otro. Las carreteras
gran parte de la infraestructura sanitaria o sociosanitaria, la infraestructura educativa, claro, todo esto en un poco mayor o menor medida está todo en manos del sector público. Entonces, Lanzarote, como cualquier territorio, va a necesitar la inversión pública, sí, seguro. Pero vemos esa curva, ¿no?, de recaudación hacia arriba y de gasto público hacia abajo. Bueno, no es de gasto, el gasto público es todo, tú dices la inversión pública, creo. El gasto público aumenta, porque el gasto público es personal, gasto de bienes y servicios e inversión, es todo, y ese aumenta, imparable. El próximo año un 10% del presupuesto de la comunidad autónoma, nos ha dicho el vicepresidente. Y claro, esto depende de cómo lo ves. Yo, si estuviera en el gobierno, escondería ese dato, me daría vergüenza decirlo, ¿sabes? Trataría un poquito de enmascararlo, ¿eh? Sin embargo, hay otros que les llena de orgullo subir un 10% el gasto público total. Y lo que es importante, lo que dices tú, es que desde la crisis del 2008, el gran damnificado dentro del gasto público fue la inversión pública. Esa fue la gran damnificada, la que bajó de verdad. Más o menos se mantuvieron los gastos de personal, las compras de bienes y servicios, pero la inversión fue la que sufrió las consecuencias de la crisis anterior. Entonces, es cierto, y esto ha pasado en Lanzarote y ha pasado en todos lados, que la inversión pública ha bajado sustancialmente. Le traslado una de las preguntas que nos hacen desde la audiencia. ¿Cuáles son los motivos exactos de la caída de la renta per cápita? El fuerte crecimiento poblacional. Yo aquí añadiría también, si usted considera que se puede relacionar esos flujos migratorios e emigratorios de los que he hablado sobre la presión también, ¿no?, en los sueldos, en este caso en la capacidad inversora que pueda tener los que aquí residimos. Y también preguntan qué opinión le merece la capacidad de carga, entiendo que también la ecotasa, este debate que ahora mismo también está en el propio Parlamento regional. Vamos a empezar por el final, que efectivamente es uno de los temas, la ecotasa. La ecotasa mirada en un papel en blanco, en una hoja en blanco, dice, bueno, creamos una ecotasa, por ejemplo, como ocurre en muchos sitios. Por cada, yo que estoy aquí quedándome ahora, ¿no? Pues dice, oye, pues por cada noche que te quedas pagas 10 euros, pongamos por caso, ¿no? Tampoco eso es tan significativo y no sé qué. Y, ¿por qué me opongo? Primero me opongo porque los ingresos públicos no paran de subir. Entonces, si los ingresos públicos no paran de subir, ¿qué necesidad hay de que suban más? ¿No? Dos, que da igual el gobierno, la tendencia es a gastarte todo lo que ingresas y más con deuda. Entonces, el gobierno canario es cierto que no se está endeudando más, pero es porque está recibiendo dinero de fondos europeos, de ayudas del Estado, de los impuestos propios que están subiendo mucho, la inflación ayuda también, y entonces el gobierno canario en principio no se va a endeudar, pero todo lo que ingresa se lo gasta. Entonces la tasa turística la vas a meter y se la va a gastar, pero ¿en qué se la va a gastar? Seguro que se la va a gastar en mejorar los centros turísticos, se la va a gastar o se la va a gastar en no se sabe qué, entre otras cosas en tener más funcionarios o más personal al servicio de la administración, que dicho sea de paso, ese es un asunto que nadie mira, ni nadie dice. La productividad de los trabajadores del sector público estoy seguro que se ha hundido. Y usted dice, ¿qué? ¿Lo has estudiado? ¿Lo has medido? No, pero lo he visto con mis propios ojos. Yo trabajé todos los días, menos los fines de semana, trabajé todos los días durante la pandemia. Salí todos los días a trabajar. Bueno, cuando iba no los primeros 3 meses, no después, cuando iba a los edificios múltiples, tanto en Tenerife como en Gran Canaria,
era un desierto, pero un desierto es un desierto. Y cuando llamabas por teléfono, no te cogían el teléfono. Y cuando contactabas con alguien que te decían, póngame con el jefe de servicio, ¿está trabajando? Sí, teletrabajando, pues póngame con él. Ah, no, pero entonces, ¿qué es teletrabajar? Es decir, la productividad se ha hundido. ¿Y ahora para qué quieren más dinero? Para contratar más gente. ¿Cree, por lo Entonces, tanto, no estoy de acuerdo con la ecotasa. No estoy de acuerdo. No es un tema que nos vaya a matar el sector ni que nos vaya a hundir, pero es que hay gente, esto lo dijo una vez el alcalde de Santa Cruz, y dije, coño, pues me gustó. Fue una vez hace unos años, bajó los impuestos municipales un poco, ¿no? Tampoco gran cosa, pero en fin, quitó algunos impuestos, los rebajó y tal. Y entonces cuando lo explicó dijo una cosa, y dice, no, yo creo que ese dinero está mejor en manos de la gente, que se lo gasta mejor que si está en manos aquí nuestras del ayuntamiento, que lo vamos a despilfarrar. Digo, coño, pues es verdad. Entonces yo soy de esa opinión. Yo prefiero que el dinero de la ecotasa se quede repartido por ahí, un poco se lo quede el extranjero que no paga la ecotasa, otro poco se lo quede el restaurante porque así el extranjero gasta más, otro poco el taxista, otro poco el tal. Lo prefiero que no que le mandemos el dinero al gobierno autónomo y vete a saber qué va a hacer con él. claro, es que parece un debate recurrente, sobre todo a las puertas de las elecciones, porque no se aclara precisamente la fórmula de cómo se va a ejecutar esa ecotasa, ¿no? Quiénes van a ser también los protagonistas de su recaudación, si el complejo alojativo, si el touroperador. Quedan todavía muchos eslabones, ¿no?, de la cadena por resolver. No, pero la ecotasa yo no le veo, fíjate, bueno, seguro que es así o más, yo no le veo problema de definición, es una tasa o es un impuesto, da igual como pues le llamarán legalmente como haya que llamarle. Lo normal que pasa en otros sitios es que es otra de las putadas, o sea, es que al final los empresarios nos hemos convertido en recaudadores públicos, pero en fin, en este caso, pues seguramente vamos a cobrarle la tasa al turista, la vamos a recaudar y después se la vamos a dar al gobierno autónomo, que es quien tiene la capacidad jurídica de crear la tasa o el impuesto, y luego el gobierno autónomo, en sus acuerdos, pues a lo mejor hace como con el IGIC, que lo recauda el gobierno autónomo y después le pasa un 52% a los cabildos y a los ayuntamientos. Pues en la tasa hace lo mismo, o dice, no, esto me lo quedo todo yo, ¿no? Entonces, pues, o sea, no es una cosa ni jurídicamente ni técnicamente complicada, entre otras razones porque quien va a hacer el trabajo van a ser los hoteleros. Vamos a ir concluyendo porque creo que ya nos acercamos a la hora de cierre, pero por insistir en las preguntas que nos hacían, ¿cuáles son los motivos exactos de la caída de la renta per cápita y ese fuerte crecimiento poblacional que usted además, dentro de esa ley, Francisco, viene a comentar que va a continuar, ¿no?, increciendo, imparable? Vamos a ver, el tema causas exactas no lo sé, pero hay como dos razones que son importantes. La renta per cápita es la renta total, el PIB, todo lo que producimos de bienes y servicios en un país o en una comunidad o en una isla, dividido entre el número de habitantes. Esa es la renta per cápita. Claro, si el número de habitantes sube, que es el denominador, y la producción no aumenta, la renta per cápita baja. Entonces, muchos pueden decir, claro, una de las razones es que tenemos más población y entonces dividimos lo mismo entre más. Eso es relativo, porque al haber más gente, también hay más gente trabajando y más gente creando renta. Con lo cual también el numerador aumenta. Pero es una razón. Otra es la productividad. ¿Sabes? Producimos los mismos o menos bienes y servicios por persona. Somos menos productivos. También es esa otro. Es un problema de cualificación. Pero al final. De mano de obra. Pues es que, chica, lo de la cualificación, a mí que de eso también hablamos mucho. O sea, tú ves lo que hablaba antes del restaurante de aquí, camareros. Bueno, tampoco es una especial cualificación, pero es que a mí me cuesta más en las empresas que estoy, me cuesta más contratar
un camarero o un cocinero que un ingeniero de telecomunicaciones. ¿De verdad? Yo estoy en empresas de grandes de telecomunicaciones y coño, encontramos gente canaria, ingenieros o FP en informática, hay una gran cantera. Yo estoy en la mayor empresa que hay aquí, Atos. Tenemos más de 1000 y algo personas trabajando en Canarias. La gran pregunta que me hacían los franceses a mí es, pero José Carlos, ¿cómo va a montar eso ahí? Ustedes tienen gente, es que nosotros necesitamos mucha gente, además aquí rotan y en Canarias, mira, en principio hay 2 universidades, sale tanta gente, yo creo que hay gente, y efectivamente tenemos gente, y a lo mejor uno que va a montar una cadena de restaurantes que piensa que ahí no va a tener problema ninguno, y ese tiene más problemas que nosotros con los otros. Entonces dice, ¿es falta de cualificación? Quizás más un desajuste en la cualificación entre lo que cualificamos y lo que demandamos, no lo sé. ¿Algún otro factor que quiera incluir? No, sí, seguro que hay muchos más y ustedes además conocerán. También el libro un poco, el libro no plantea respuestas en todo, más bien a veces son más, deja preguntas sí, abiertas y tal, tampoco es un libro de certezas, ¿no? Si fuera así, imagínate. Yo creo que el que tiene certezas no escribe libros. Pues José Carlos Francisco, un placer haber charlado con usted, haber compartido estos minutos de aprendizaje. El gran problema, efectivamente, usted además hace hincapié, ¿no?, en la necesidad de seguir midiendo, diagnosticando, utilizando el Big Data, las nuevas tecnologías, precisamente, para saber en el contexto en el que nos movemos. Y a ustedes agradecerles y decirles que perseverancia, esfuerzo y, en este caso, innovación, ¿no?, que es lo que nos toca, son las claves inevitables del éxito y de una mejor valorización del destino Lanzarote. Gracias.